Profesora, buenas noches. Durante la presente exposición voy a hablar sobre la reforma agraria, un proceso necesario pero de una implementación un poco problemática. Como introducción, la reforma agraria fue un proceso históricamente necesario que buscó corregir profundas injusticias estructurales en la distribución de la tierra. Mi postura es que fue beneficiosa en sus objetivos y logros iniciales en democratizar el acceso a las tierras e identificar a las poblaciones rurales. Su implementación presentó serias deficiencias en que limitaron su impacto económico a largo plazo, el balance positivo políticos y sociales, pero mixto en aspecto económico. Como desarrollo, en su argumento político, desde el punto de vista político, la reforma agraria trajo muchos beneficios. ¿Por qué? Porque incluyó a millones de campesinos e indígenas en la vida política del país. Antes la reforma estaban personas que vivían completamente olvidadas por el gobierno, no tenían derechos reales, no podían opinar sobre leyes y nadie los escuchaba, eran tratados como invisibles en estas decisiones importantes del país. Cuando recibieron tierras, también recibieron poder. Ya no dependían totalmente de los patrones que controlaban todo. Pudieron organizarse tanto en cooperativas, sindicatos o incluso en asociaciones campesinas. Aprendieron a defender sus intereses y exigir servicios como escuelas, centros de salud y caminos. Esto hizo que la democracia fuera más real. ¿Por qué? Porque ahora más personas podían participar en ella. Además, la reforma quitó poder que tenían algunos terratenientes muy ricos que controlaban no solo la tierra, sino también la política local. Estos terratenientes decidían quién ganaba las elecciones en sus zonas y manejaban los campesinos como querían. Al repartir la tierra se rompió ese control y se permitió que existieran más voces y opiniones diferentes. Esto también evitó que hubiera revoluciones violentas porque la gente sintió que el gobierno en serio los apoyaba a ellos para solucionar sus problemas. En lo que respecta al argumento económico, el tema económico de la reforma agraria tuvo resultados tanto buenos como malos al mismo tiempo. ¿Por qué? En lo bueno sí fue que terminó con la situación injusta donde la riqueza de la tierra estaba en manos de muy pocas familias. Al repartir esas tierras, más personas se creó de clases pequeños propietarios que podían comprar cosas en sus pueblos y ciudades cercanas. Eso que ocasionaba que la economía local se mueva. ¿Por qué? Porque había más gente que podía gastar el dinero. Sin embargo, hubo muchos problemas serios. Cuando se integraron las tierras no se pensó bien lo necesario para que los nuevos dueños pudieran trabajar bien. A los campesinos les dieron el terreno, pero no les dieron el dinero prestado, no les dieron ni siquiera las herramientas para cultivo o inclusive animales, que también eso es un punto vital para la agricultura. No les enseñaron ni siquiera técnicas modernas de cultivo, no construyeron caminos para que pudieran llevar sus productos a vender. No les ayudaron a organizarse para conseguir buenos precios. Por esas razones, muchas veces la producción de alimentos bajó los primeros años después de la reforma. Las tierras de los recursos necesarios, esto causó problemas de desabastecimiento en las ciudades y dificultades económicas en el campo. En algunos lugares funcionó bien porque sí, el gobierno sí les dio su apoyo, pero en muchos otros no hubo suficiente ayuda y los campesinos siguieron siendo pobres, pero esta vez como un pedazo de tierra. Ahora, en el argumento social, en el aspecto social, la reforma agraria fue muy positiva, sí. ¿Por qué? Porque cambió profundamente la vida de millones de personas. Lo importante fue que le devolvió la dignidad a las familias durante generaciones que habían sido tratadas casi como esclavos. Antes de la reforma, muchos campesinos vivían en las haciendas trabajando de sol al sol, ganando casi nada, sin poder irse del lugar y obedeciendo a todos los que le ordenaba el patrón. Prácticamente sus hijos también desde pequeños no iban al colegio, no tenían atención médica, vivían en unas condiciones precarias, pero también dependiendo del terrateniente. Esta reforma que hizo rompió este sistema injusto y humillante. Las familias campesinas por fin pudieron decidir sobre su propia vida. Podían elegir qué plantar, cómo trabajar, dónde vivir, cómo vivir. Ya no tenían que pedirle permiso al patrón para todo. Sus hijos sí podían ir a la escuela en lugar de ir a trabajar desde pequeños. Podían comer mejor porque ¿qué? Cultivaban su propia comida. Eso también mejoró la vida de las comunidades indígenas, porque la reforma reconoció sus derechos sobre las tierras que habían sido suyas desde tiempos antiguos. Eso les permitió mantener sus costumbres, inclusive su idioma y su forma de organizarse. Sí se sintieron respetados y valorados como personas importantes en el país. Las condiciones de vida básica mejoraron notablemente. La gente pudo incluso construirse mejores casas en su propia tierra. Las familias comían más, comían mejor. ¿Por qué? Porque tenían sus propios cultivos y sus propios animales. Los niños también, como digo, empezaron a ir a la escuela, tenían una mejor educación, tenían atención médica hacia, bueno, dentro de su propio local o inclusive más acceso, como dije, en su centro de salud,
por sus comunidades organizadas, que podían pedirlos inclusive. Aunque sí es cierto que la pobreza en el campo no ha desaparecido completamente y muchos campesinos siguieron teniendo dificultades económicas, ya no vivían en esa opresión extrema de antes, tenían libertad, tenían respeto, tenían esperanza de un futuro mejor no solo para ellos, sino inclusive para sus hijos. Esta reforma eliminó las formas más crueles de explotación y creó las bases para una sociedad donde todos tuvieran un valor. En conclusión, la reforma agraria sí fue un cambio absolutamente necesario que corrigió injusticias muy graves que habían durado siglos. Sus beneficios en los políticos y sociales fueron muy grandes y duraderos, inclusive dio voz a los que no tenían voz, incluso en dignidad a los que habían sido humillados. Los problemas económicos que tuvo no fueron parte de la que la idea fuera mala, sino que por lo contrario, no se planteó bien y no se dio el apoyo necesario después. Si se hubiera hecho una mejor organización, tanto con el gobierno, e inclusive con los resultados que ya han tenido previamente, e inclusive esos resultados de acá hubieran sido mejores. A pesar de sus fallas, como todo proyecto, todo plan que siempre se ejecuta, la reforma mejoró la vida de millones de personas y creó un país más justo.